10 gramos al día, les recuerdo. Por cierto, vamos con más asuntos. Otra clave del día que, bueno, pues ahora sí, un poquito más en clave de política monetaria, tiene que ver con Luis de Guindos, el vicepresidente del BCE. Hoy ha hablado por la publicación del informe de estabilidad financiera del Banco Central Europeo y, bueno, ha hablado de inflación, ha elogiado los datos de España, de Francia, pero ha advertido de que la batalla todavía no tiene que darse por ganada. Pero lo más interesante que nos ha parecido a nosotros de las palabras de Guindos ha sido lo que ha dicho sobre la reducción del balance. Lo hablábamos de hecho el otro día aquí con Pablo Gil en la presentación de su libro, porque al final la reducción del balance era lo que todos esperábamos que fuera una especie del elefante en la habitación, ¿no? Algo que todo el mundo sabía que estaba ahí, nadie hablaba de ello porque las consecuencias que podía tener para los mercados, pues desde luego que eran bastante relevantes. Al final, los bancos centrales, ya saben, empezaron una dinámica después de la crisis financiera y que, bueno, después de casi 20 años todavía no han podido deshacer. Estamos hablando de la dinámica de la gran inyección de liquidez a través del aumento de balance. Es decir, que los bancos centrales pues, han ido comprando bonos desde que empezó la crisis financiera y desde entonces, claro, para que los tipos de interés empezaran ya a bajar en ese momento, en el momento de la crisis financiera, y para que, por tanto, los estados pudieran financiarse también a un coste mucho más bajo, empezaron a comprar mucho de esos bonos emitidos por estados europeos dentro de la zona euro realmente. Claro, el problema estaba en que aumentar ese balance había tenido unos efectos descomunales en los mercados. Claro, sin ir más lejos, piensen ustedes en que en Estados Unidos desde 2009 más o menos hasta 2021, sin contar con el episodio del crash del mercado en la pandemia, ahí se registró el mercado alcista más largo de la historia. Estamos hablando de más de una década de la bolsa subiendo sin parar. Claro, muchos lo atribuían a que la bolsa subía y subía porque cada vez había más dinero en circulación. ¿Por qué? Porque los bancos centrales estaban imprimiendo ese dinero para poder comprar los bonos de los estados, en este caso estados europeos, y bueno, en el caso de Estados Unidos, pues la Reserva Federal imprimía dólares para comprarle la deuda al gobierno de los Estados Unidos. Claro, eso tenía que acabar en algún momento y parece que está empezando a terminar ahora. No ha terminado del todo, pero están empezando a intentar retirar estímulos. Claro, ahora el Banco Central Europeo, la Fed, el Banco de Inglaterra han empezado ya a reducir su balance. Generalmente no están haciendo lo contrario, que sería, claro, vender bonos, porque si antes los compraban, lógicamente nosotros decimos, bueno, ¿cómo lo pueden reducir? ¿Vendiendo los bonos que tienen en balance? Pues no lo están haciendo porque, claro, vender bonos directamente es poner presión vendedora y, por lo tanto, presión bajista sobre unos bonos que, bueno, pues al final se acabarían desplomando en precio y los tipos se dispararían, lo que al final indica que el coste de los estados para poder financiarse también se dispararía y los estados todavía tienen que seguir emitiendo mucha deuda, sobre todo para pagar la deuda que habían emitido años atrás cuando los bancos centrales sí que estaban ahí como garante para comprarles esa deuda. Claro, estos bancos centrales están apostando por reducir su balance de una forma tranquila y pausada. Les explico. Al final lo que están haciendo es dejar que los bonos que tienen en cartera venzan y que el dinero que reciben de esos vencimientos, bueno, pues ahora lo que hacen es destruirlo. No hacen nada con él, es una manera de eliminar dinero del sistema y así no ponen presión vendedora sobre los bonos porque no los están vendiendo. Los bancos centrales creen haber encontrado la panacea, desde luego, con esto, porque es una manera, como les decía, de destruir dinero sin destruir el mercado de renta fija. Básicamente porque van a poder deshacer toda la liquidez inyectada, eso sí, de forma muy lenta, y que encima, en su opinión, apenas haya un impacto en los mercados financieros. Al menos eso ha dicho hoy Luis de Guindos. El vicepresidente del BCE ha dicho que los mercados están absorbiendo el quantitative tightening, es decir, la reducción de balance sin problemas y de forma positiva. Y no solo lo dicen desde el BCE, es que también lo están diciendo en Reino Unido, el Banco de Inglaterra, se lo contábamos hace unos días, la Reserva Federal. La cuestión es hasta qué punto tienen razón los bancos centrales en estar tan tranquilos con la reducción del balance. Hay quien dice que quizá no deberían estarlo tanto. Por ejemplo, fíjense en las conclusiones de un informe de la firma de inversión de Estados Unidos T. Rowe Price. En diciembre del año pasado, cuando todavía no había empezado la reducción de balance del Banco Central Europeo, ya estimaban que esa reducción de balance, en el caso del BCE,
sería de unos 350.000 millones de euros al año. Ahora mismo el ritmo que lleva el BCE es de unos 15.000 millones al mes, así que si hacemos pues más o menos esas cuentas serían unos 180.000 millones de euros al año. Claro, al final hay que recordar que en junio, precisamente, el mes que viene, el Banco Central Europeo tiene que revisar ese ritmo de reducción de balance, así que veremos si finalmente acaba aumentándolo y acabamos teniendo una cifra más parecida a esta estimación que hacían desde T. Rowe Price en diciembre del año pasado. Pero si acaba aumentando ese número mensual en esta reunión de junio a lo que ha estimado la firma americana, 350.000 millones de reducción de balance al año, dicen que el impacto sería este: subida en la rentabilidad del Bund alemán de 28 puntos básicos, reducción de la inflación del 0,17 y una caída del PIB del 0,31%. Claro, visto así parece que tampoco es mucho impacto, ¿no? Estamos hablando de apenas realmente unas décimas en la inflación, en el PIB, poquito, ¿no? Bueno, desde la firma dicen que esto prácticamente sería al final el mismo efecto que tendría subir los tipos en 125 puntos básicos, algo que, claro, el Banco Central Europeo ha tardado meses en hacer. O sea que eso supondría que el impacto del quantitative tightening, de la reducción de balance, va a ser mucho mayor de lo que asumen los bancos centrales por ahora, porque parece, en su opinión, que han encontrado, desde luego, el milagro que es reducir los balances, pero de una manera para que no tenga impacto en mercado. Es cierto que de momento no estamos viendo un gran impacto, pero claro, también hay que recordar que lo están haciendo muy pausadamente, muy poquito a poco, y que además vienen anunciándolo desde hace muchísimo tiempo. No es como el quantitative easing, que llega la pandemia, de repente dice Christine Lagarde que va a comprar un montón de bonos, mogollón de dinero, pero claro, es un anuncio que pilla por sorpresa al mercado y eso hace que se dispare la bolsa y que también se disparen los precios de los bonos. Pero aún así, este escenario que les hemos dado es el más severo que contemplan en la firma de inversión de T. Rowe Price. También nos dicen que si se asume que el efecto del quantitative tightening, que ya sabemos que va a ser menor que el del QE, pero en este primer supuesto nos estimaban que podía ser del 70%, si asumimos que solo se va a conseguir que el impacto realmente del quantitative tightening sea un 90% inferior que el del quantitative easing, que ya es bastante, esos efectos serían equivalentes a una subida de tipos de algo menos, de 42 puntos básicos. Y claro, esto nos decían, tiene dos importantes implicaciones en mercado. La primera, que mientras los bancos centrales sigan reduciendo balance, va a haber presión sobre las curvas de tipos para que se inclinen a más medio plazo, porque las primas por plazo al final se van a ir recuperando, pero muy poquito a poco. Por lo tanto, dice, es probable que los mercados de bonos sigan volátiles durante algún tiempo, mientras sobre todo pues encuentran ese nuevo equilibrio. Y claro, la segunda implicación, dicen que, bueno, es que es plausible que los bancos centrales acaben endureciendo más de lo necesario, pasándose de frenada para llevar la inflación de nuevo al objetivo del 2%, porque estarían subestimando realmente las consecuencias que está teniendo la reducción de balance, el quantitative tightening, para la economía real. Y claro, ¿qué consecuencias tiene esto? Pues que puede exacerbar, desde luego, cualquier dinámica de recesión en las economías que estén afectadas por este quantitative tightening. Y dicen, creemos, por lo tanto, que los bancos centrales tienen que proceder con algo más de cautela, porque solo aprenderán muy lentamente sobre los efectos del quantitative tightening, que se ha hecho en muy pocas ocasiones y de una manera, desde luego, muy reducida y muy cortita, en el caso de la reducción de balance en la historia, que es muy pequeña, muy corta de todo lo que tiene que ver con los balances de los bancos centrales. Hablamos, por último, de la